Me casé con una mujer mucho mayor que yo, nadie imaginaba que en nuestra primera noche ocurriría algo tan inusual. Pero para entenderlo, hay que volver a aquella tarde en que el sol de los Andes empezaba a desvanecerse, dejando rastros dorados entre las estanterías de madera vieja en la pequeña librería de Camila. La tienda, ubicada en una casona colonial del barrio La Candelaria en Bogotá, no era muy grande, pero cada rincón estaba impregnado del aroma a papel antiguo, café recuencolado y recuerdos del pasado. Para Camila, este lugar era su refugio del mundo exterior, un mundo que a menudo la hacía sentir sola e insignificante. Camila, una mujer elegante de 45 años, había sufrido un divorcio doloroso hacía 5 años. Desde entonces, había optado por alejarse de las relaciones sentimentales, prefiriendo esconderse en la rutina silenciosa junto a los libros de su tienda. Sin embargo, ese día fue diferente. Unos pasos ligeros se escucharon acercarse, interrumpiendo su tranquilidad habitual. Camila levantó la cabeza y vio a un joven, quizá apenas entrando en sus 20 años, parado frente a uno de los estantes, examinando los títulos con una expresión seria. Parecía totalmente ajeno al lugar, como una estrella fugaz que aparece de repente en una noche sin luna sobre los cerros orientales. ¿Hay algo en lo que le pueda colaborar?, preguntó Camila, tratando de sonar amable aunque manteniendo ese tono formal y, usted típico de la capital. El joven se volvió y soltó una pequeña sonrisa. Estoy buscando algo único, dijo, sus ojos barriendo los estantes una vez más. Una novela clásica, tal vez algo difícil de conseguir en las librerías comerciales del norte. Camila sonrió levemente. Era raro ver a alguien de su edad interesado en la literatura clásica. Ha venido al lugar indicado, dijo ella, levantándose de su silla de mimbre. ¿Tiene algún autor favorito? Hay muchos, respondió el joven soltando una risa nerviosa, pero tengo muchas ganas de leer Madame Bovary. He oído hablar de la historia, pero nunca la he leído. Camila asintió y caminó hacia uno de los estantes en la esquina de la tienda. Tras un momento de búsqueda, encontró una edición antigua de Madame Bovary que aún estaba en buen estado. Aquí tiene, dijo, entregándole el libro al joven. Esta edición es una joya, ya no se imprime y es difícil de hallar en otros lados. El joven recibió el libro con los ojos brillantes. Vea pues, es perfecto, exclamó, pasando las páginas con cuidado. Muchísimas gracias. Ah, por cierto, mi nombre es Mateo. Camila, respondió ella brevemente, dudando si debía mostrarse demasiado familiar. Pero había algo en la sonrisa de Mateo que la hacía sentir cómoda, como un oasis en medio del desierto de la Tatacoa. Después de completar la transacción, Mateo no se fue de inmediato. Pidió permiso para sentarse en un rincón de la tienda y leer el primer capítulo. Camila lo observaba de reojo mientras fingía organizar unos recibos. Había una intensidad en la forma en que leía, como si todo su mundo se centrara en ese momento y en esas palabras. Un rato después, Mateo levantó la vista y dijo, oiga, si se puede saber, ¿qué opina usted de Madame Bovary? Camila se sorprendió, pero también se sintió desafiada intelectualmente. Emma es el ejemplo perfecto de cómo los sueños y la realidad pueden estrellarse, respondió, suavizando su voz. Quería una vida llena de romance, pero terminó atrapada en la desesperación. Mateo asintió, visiblemente impresionado. Nunca lo había pensado de esa manera. Es una perspectiva muy profunda. Esa tarde pasaron horas hablando. La conversación fluyó desde la literatura hasta la filosofía, y luego a la vida misma. Camila se sintió viva por primera vez en años. Se olvidó de su edad, de sus arrugas y de las cicatrices emocionales que cargaba. Frente a Mateo, se sentía vista y escuchada, no como una mujer mayor, sino como un ser humano con pensamientos y sentimientos válidos. Cuando Mateo finalmente se despidió para irse, dijo, seguro que vuelvo por aquí. Podemos seguir nuestra charla, ¿cierto? Camila solo sonrió tímidamente, pero en el fondo su corazón latía con fuerza, como un tambor en carnaval.
Su encuentro con Mateo se sentía como el comienzo de algo grande, algo que aún no comprendía del todo. Por un lado, se sentía atraída por el muchacho, por otro, temía que sus sentimientos fueran solo una ilusión. ¿Cómo podría florecer el amor entre dos personas con una diferencia de edad tan marcada en una sociedad tan conservadora? Mateo cumplió su palabra. En los días siguientes, se convirtió en un visitante habitual de la librería. A veces compraba 1 o 2 libros, pero más a menudo solo se sentaba en el rincón a leer, invitando ocasionalmente a Camila a debatir sobre literatura o arte. Al principio, Camila se sentía a gusto con su presencia, había una calidez que envolvía a la vieja casona cuando hablaban. Pero cuanto más aparecía Mateo, mayor era la tensión que se colaba en el corazón de Camila. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí?, murmuró Camila una tarde lluviosa, mientras Mateo leía absorto. Esa pregunta la perseguía. No podía negar que había una atracción, pero las dudas la carcomían. Mateo era joven, apuesto, inteligente. Podría tener a cualquier chica de su edad. ¿Por qué pasaba el tiempo con una mujer de 40 y tantos? ¿Era soledad o había algo más? La diferencia de edad pesaba como una sombra. Cada vez que hablaban, Camila recordaba su pasado, el fracaso de su primer matrimonio y el estigma de ser una mujer divorciada. ¿Cómo iba a ser digna del amor de alguien con tanto futuro? Un día, mientras Mateo elegía un libro, Camila intentó preguntar con tono casual, ¿por qué vienes siempre acá, Mateo? ¿No hay lugares más animados para un joven en Bogotá? Mateo la miró fijamente y sonrió. Vengo porque me gusta hablar con usted, Camila. Usted tiene una forma única de ver el mundo, y aprendo mucho de nuestras charlas. Eso no lo encuentro en ninguna discoteca. La respuesta fue halagadora, pero Camila seguía escéptica. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Era posible que él la viera como una inspiración y no solo como una Cuchi Barbie o una mujer mayor solitaria. El conflicto de Camila no era solo interno. Afuera de la librería, en el barrio, el chisme comenzaba a circular. Una clienta habitual, doña Consuelo, la típica vecina chismosa, entró una mañana con cara de curiosidad mal disimulada. «Hola, Cami», dijo mientras fingía mirar unas revistas. «Me han contado las lenguas. Dicen que un pollo muy guapo se la pasa metido aquí últimamente». «¿Quién es?» «Un sobrino». Camila sintió que las mejillas le ardían. «Es solo un cliente fiel, doña Consuelo», respondió cortante, tratando de controlar su voz. Ya veo», dijo la mujer con una sonrisa socarrona. «Ten cuidado, mija. Ya sabes lo que dicen, a esa edad, esos muchachos solo buscan una cosa o interés. No vaya a ser que te rompan el corazón o te saquen la plata». Las palabras de doña Consuelo, aunque crueles, dieron en el clavo de las inseguridades de Camila. Le preocupaba el «¿qué dirán?». ¿Qué pensarían sus amigos y familia si supieran de Mateo? ¿La juzgarían por dejarse envolver por un muchacho? El conflicto interno de Camila llegó a su punto máximo cuando empezó a notar detalles extraños en el comportamiento de Mateo. Un día, mientras charlaban, el celular de él sonó. Al ver la pantalla, Mateo se puso pálido. Rechazó la llamada rápidamente. ¿Todo bien?, preguntó Camila. «Sí, no es nada importante», dijo él, pero su sonrisa forzada lo delató. Esa actitud hizo que Camila sospechara. ¿Tenía novia? ¿Problemas de deudas? ¿Le estaba mintiendo? Esa noche, sola en su apartamento, Camila lloró. Quería creer en la sinceridad de Mateo, pero el miedo y la duda eran más fuertes. Decidió que lo mejor era poner distancia. Empezó a tratar a Mateo con frialdad. Respondía con monosílabos, evitaba mirarlo a los ojos y se ocupaba innecesariamente cuando él entraba. Mateo, confundido, intentó preguntar qué pasaba, pero Camila solo le dijo con suavidad y tristeza: «Si necesita tiempo, le daré su espacio, pero por favor, no insista ahora». A pesar de que Camila intentaba alejarse, no podía sacárselo de la cabeza.
Había algo en la mirada de Mateo que la hacía sentir culpable, como si estuviera castigando a un inocente por sus propios miedos. Se dio cuenta de que su mayor enemigo no era él, sino ella misma y su miedo a no ser suficiente o a ser juzgada por la sociedad colombiana. Pasaron las semanas y la librería se sentía más vacía que nunca. Mateo venía menos. Ya no se quedaba horas, sus visitas eran cortas y formales. Parecía cargar con un peso invisible. Camila moría de curiosidad y preocupación. ¿Qué le pasaba? Una tarde gris, Mateo entró. Se veía demacrado, con ojeras, pero intentó sonreír. «Buenas tardes», dijo en voz baja. «Hola, Mateo», respondió ella, tratando de sonar neutral. Hace tiempo no se le veía. Él asintió y se sentó, abriendo un libro sin leerlo realmente. Miraba su celular constantemente. De repente, entró una llamada. Mateo contestó nervioso y se alejó hacia un rincón. Camila aguzó el oído y alcanzó a escuchar frases sueltas. «Ya le dije que necesito tiempo, no puedo hacerlo ahora». Cuando colgó, Mateo volvió a su silla, visiblemente abrumado. Camila quiso preguntar, pero se contuvo. Días después, limpiando el mostrador, Camila encontró una billetera de cuero debajo de un estante. Era la de Mateo. ¿Debía habérsele caído? Al principio pensó en devolverla al día siguiente sin abrirla, pero la necesidad de saber quién era él realmente la venció. La abrió buscando su cédula, pero encontró algo más, una foto vieja y desgastada. La foto mostraba a una mujer de mediana edad abrazando a un niño pequeño. Lo impactante era que la mujer se parecía muchísimo a Camila. Era como verse en un espejo de hace años. Al reverso de la foto había un nombre escrito, Tía Elena. ¿Quién era la tía Elena y por qué se parecía tanto a ella? ¿Por qué Mateo cargaba esa foto? Esa noche, Camila no durmió. ¿Era todo esto un plan retorcido? ¿Buscaba Mateo un reemplazo de su madre o tía? Al día siguiente, Camila decidió confrontar la situación devolviéndole la billetera. Cuando Mateo llegó, ella intentó mantener la calma. «Se le quedó esto aquí», dijo, extendiéndole la billetera. Mateo se sorprendió. «Ay, gracias a Dios. No me había dado cuenta». Camila dudó un segundo y luego soltó. Sin querer vi la foto que lleva adentro. Esa mujer. Se parece mucho a mí. ¿Quién es? La cara de Mateo cambió drásticamente. Se veía indeciso. Finalmente suspiró y dijo, «Es una historia larga, Camila. No es algo fácil de explicar así nomás». Su evasiva solo aumentó la desconfianza de Camila, pero al ver la angustia en los ojos del muchacho, decidió no presionar. Sin embargo, sabía que había un secreto grande ahí. Los días siguientes fueron tensos. Era como caminar sobre cáscaras de huevo. Hasta que una tarde, con la lluvia golpeando los tejados de Bogotá, Mateo llegó decidido. «Tengo que hablar con usted, Camila», dijo con voz firme pero temblorosa. «Hay algo que debí contarle hace mucho, pero tenía miedo de que lo malinterpretara». Camila sintió un nudo en el estómago. «Dígame». «Esa mujer de la foto es mi tía Elena. Ella me crió después de que mis papás murieron en un accidente cuando yo era muy niño. Ella falleció hace un año. Pero antes de irse, ella me hablaba mucho de una librería en este barrio. Ella venía aquí hace años, mucho antes de que yo naciera, y siempre hablaba de la dueña, una mujer amable que amaba los libros tanto como ella». Camila estaba atónita. «Yo creo recordar a una Elena, sí. Una mujer muy culta. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo ahora? Mi tía siempre dijo que usted era la mujer que yo hubiera querido ser, independiente, fuerte, rodeada de cultura. Yo crecí idealizándola a través de las historias de mi tía. Cuando ella murió, sentí que perdía todo. Quise buscar esa conexión, conocer a la persona que mi tía tanto admiraba. Por eso vine ese primer día». Camila sintió que el mundo giraba.
No era un motivo materialista, era pura nostalgia y duelo. Pero hay algo más, continuó Mateo, sacando un papel doblado de su bolsillo. Mi tía me dejó una herencia considerable, pero puso una condición en su testamento. Le entregó el papel a Camila. Era una copia de una cláusula legal. Decía que Mateo recibiría la herencia solo si se casaba con una mujer digna, culta y de buen corazón, y el testamento mencionaba específicamente a Camila como el ejemplo de esa mujer ideal, sugiriendo que buscara a alguien como ella o, si el destino lo permitía, acercarse a ella misma. Camila sintió como si le cayera un baldado de agua fría. «¿Entonces es por eso?», dijo con la voz quebrada. «¿Todo esto ha sido por una herencia? ¿Para cumplir un requisito?». Mateo negó con vehemencia, acercándose. «No, Camila, por favor escúcheme. Yo no sabía de la cláusula específica hasta hace unos meses, cuando el abogado me presionó. Al principio vine por curiosidad, por mi tía. Pero después de conocerla, después de hablar con usted, me enamoré de verdad. No me importa la herencia, ni el dinero, ni lo que diga el papel. Me enamoré de usted, de quién es, no de lo que representa para mi tía». Camila bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Todo lo que decía Mateo sonaba sincero, pero el peso del engaño por omisión y sus propios miedos eran demasiado grandes. «Necesito tiempo, Mateo». «No sé qué pensar», dijo ella finalmente. Mateo asintió con tristeza. «Lo entiendo. Solo quiero que sepa que mis sentimientos son reales». Mateo dejó de ir a la tienda por un tiempo para darle espacio. Camila quedó sumida en un dilema. Por un lado, se sentía traicionada, por otro, recordaba las charlas, las risas y la conexión genuina que tenían. Los chismes en el barrio seguían. ¿Ya vio que el jovencito no volvió? Seguro ya le sacó lo que quería. Una amiga cercana le dijo una tarde tomando un tinto: «Cami, ¿no te da miedo que solo te esté utilizando?». Camila, con una sonrisa triste pero digna, respondió: «Yo sé lo que sentí. Y sé que el amor no se puede fingir tan bien». Decidida a sanar, Camila hizo algo que nunca había hecho: empezó a escribir. Comenzó a volcar todos sus sentimientos en un libro. Escribió sobre el encuentro con Mateo, sobre sus conflictos internos, sobre la hipocresía de la sociedad bogotana, sobre los prejuicios de la edad y sobre cómo aprendió que el amor no tiene fecha de vencimiento en la cédula. Tituló el libro La imperfección perfecta. Lo envió a una editorial independiente local sin muchas esperanzas, pero para su sorpresa, el libro fue un éxito inmediato. La historia resonó con miles de personas. Se convirtió en un bestseller nacional. Camila tuvo que salir de su zona de confort, dar entrevistas en televisión y radio, hablando abiertamente de su experiencia. En medio de todo ese torbellino, Mateo se mantuvo al margen pero presente, apoyándola en silencio. Fue a la presentación del libro y se sentó en primera fila, con los ojos llenos de orgullo. Al final del evento, Camila lo buscó con la mirada. Sabía, en lo profundo de su corazón, que él era sincero. Se acercaron. No hicieron falta muchas palabras. ¿Aún sigue en pie esa propuesta de café?, preguntó Camila. Mateo sonrió, esa sonrisa que iluminaba la librería. Siempre. Meses después, se casaron. Fue una ceremonia sencilla en una playa de Santa Marta, al atardecer, con solo los amigos y familiares más cercanos. El matrimonio fue un símbolo de victoria sobre el miedo, el chisme y los prejuicios sociales. La herencia, que finalmente Mateo recibió, decidieron no gastarla en lujos banales. Cerraron la librería temporalmente y usaron el dinero para viajar por el mundo, tal como Emma Bovary hubiera soñado, pero esta vez con un final feliz. Su historia quedó inmortalizada no solo en el libro de Camila, sino en la vida que construyeron juntos, demostrando que en Colombia, y en cualquier lugar, el amor verdadero trasciende